Y hemos establecido ya como la fecha prácticamente cerrada, que va a ser el 1 de octubre. Nosotros hacemos la programación de vuelos cada mes y ya ahora estamos haciendo la programación de septiembre. Obviamente estamos tomando la previsión para que puedan ellos empezar digamos, sacarse toda esa modorra que se ha tenido en el sistema aéreo de transporte para poder hacer los vuelos internacionales, porque es un sistema que no empiezas al día siguiente que se toma la norma, y ya estamos trabajando, hemos establecido algunos protocolos en conversación con las mismas líneas aéreas, y lo que tenemos que empezar a trabajar ahora es justamente la apertura de las fronteras con los países que van a también querer recibir los vuelos de Perú. Entonces, ¿con cuáles vamos a hacer el intercambio? Inicialmente, por ejemplo, podríamos empezar con los vuelos a nivel de Sudamérica, en todo el entorno, algunos vuelos posiblemente con algunos países del extranjero, pero eso depende de las negociaciones internacionales. Hay países que tienen abierto todo el sistema, nunca lo cerraron. Lamentablemente también son los países que tienen mayor índice de contagio, y lo que tenemos que tomar son las previsiones para que las personas que vengan o vayan hacia allá vayan con todas las condiciones sanitarias, ¿no? La pandemia es tremendamente cambiante y de aquí al otro mes muchas cosas pueden pasar. Por eso hay que estar alerta todos, día tras día, a las cifras, porque las cifras, si bien han mostrado un ligero decremento en la cantidad de fallecidos, esto podría cambiar en cualquier momento, como ya ha pasado en otros países. Entonces todos miramos con mucha expectativa el próximo mes, para que poco antes de esto se tome ya una decisión final. Igualmente, o sea, no hay una decisión final. Agradecer. No puede haber una decisión final, querido amigo. Hay una planificación de cuándo se van a hacer las cosas, pero las decisiones finales dependen de la evolución de la pandemia. La prueba más sensible y específica para esto es la prueba molecular. Así es. Se está estableciendo de común acuerdo, porque esto es un acuerdo entre países, ¿verdad? Sí. Nos estamos poniendo de acuerdo cuántos días antes del viaje es el rango de tiempo para tener la prueba molecular. Igualmente, se está analizando, de acuerdo con los otros países, al momento de llegada, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de prueba vamos a hacer o no vamos a hacer, quién sabe, ¿no? Para tomar decisiones que estén coordinadas dentro de los diferentes países de Latinoamérica, y tiene mucho que ver con los países de los cuales uno parta, cuánto de riesgo hay. Muy buenos días, amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este día viernes 4 de septiembre del año 2020, fin de semana. Cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 670.145 casos totales por coronavirus, contagios por coronavirus. En tanto, personas, peruanos y peruanas que tienen alta médica suman los 489.886 personas. En tanto, peruanos y peruanas fallecidos por COVID-19 sube lamentablemente a la cifra de 29.405. Por eso es importante cuidarse. Por eso yo me cuido, cuídese usted también. Recientemente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro, afirmó que los vuelos internacionales se van a reiniciar el próximo 1 de octubre para que de esta forma paulatinamente las fronteras comerciales se reabran. Además señaló que en el MTC deben garantizar la operatividad de los aeropuertos y trabajar con las aerolíneas. El objetivo es claro, volver a la normalidad en un sector tan golpeado como es el turismo. Sobre esto vamos a hablar hoy en el programa con Claudia Cornejo Mome, ex viceministra de Turismo, pero es necesario presentarles de inmediato la pregunta del día. La vamos a ver ya en pantalla. ¿Es oportuno reiniciar los vuelos internacionales el 1 de octubre? Comparte el programa, envíe sus comentarios, responda a este sondeo rápido para luego también tener un comentario de nuestra invitada Claudia Cornejo, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señorita Cornejo. Buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, bienvenida a RTV Economía. Precisamente el ministro de Transportes, usted lo ha escuchado, afirmó que los vuelos internacionales retornan el 1 de octubre. ¿Qué opina usted de esta medida? Bueno, he escuchado justamente declaraciones de las autoridades, tanto de la ministra de Salud, como la ministra de Comercio Exterior y Turismo, como del ministro de Transportes, con respecto de esta posible reapertura de los vuelos a partir del 1 de octubre.
Entiendo que el gobierno, de la mano con el sector privado, con las aerolíneas, los aeropuertos, están trabajando justamente las medidas sanitarias y los protocolos que se van a tener que cumplir, de manera que las personas que ingresen al país puedan traernos pues toda la seguridad de que no vienen, digamos, contagiadas, y en el caso de que así fuera, las medidas del caso que se van a tomar a partir de ese momento. Es muy importante, digamos, y hago hincapié en la necesidad de poder trabajar de manera intersectorial para que este sector, que efectivamente, como tú has mencionado, que ha sido tan golpeado, pueda pues empezar a movilizarse otra vez. El sector turismo es un sector que tiene una relevancia muy importante para nuestro país y en el mundo. Es un sector que contribuye con alrededor de 1.5 millones de empleos al Perú. Esas son muchísimas personas y familias que dependen pues de que esta actividad, que es tan importante y que nos llena de orgullo, pueda seguir funcionando, ¿no? Muy bien, es importante indicar también que si el ministro de Transportes y Comunicaciones señala como el 1 de octubre el reinicio de los vuelos internacionales, la ministra Pilar Macetti pone los puntos sobre las sillas, ¿no? Vemos con expectativa el próximo mes para tomar una decisión final. Esto entre líneas está diciendo que de alguna forma no habría, digamos, algún acuerdo interministerial para una decisión de este tipo. Es entendible que la pandemia, la situación, el crecimiento de los contagios también hace prever que las cosas no podrían ser como lo que ha indicado el propio ministro de Transportes y Comunicaciones. Yo creo que acá lo que hay justamente es una necesaria observación de cómo se va desarrollando este tema en este mes de septiembre, para ver justamente la posibilidad de poder reabrir los vuelos. Es importante, sin embargo, que se haya planteado ya una fecha para que de esta manera las personas, las empresas se puedan preparar y sobre todo las autoridades puedan plantear de manera conjunta cuáles van a ser los protocolos sanitarios. Recordemos que hoy por hoy esto es un punto muy, muy importante, porque evidentemente las empresas y las personas que van a viajar tienen que saber con anticipación cuáles son las medidas, cuáles son las pruebas, si es que se les van a exigir pruebas, por ejemplo, antes de viajar, con cuánto tiempo de anticipación. Todo esto requiere una planificación. En ese sentido, entiendo que es por eso que se ha anunciado esta fecha del 1 de octubre, y lo que se tiene que hacer ahora justamente es trabajar estos protocolos sanitarios de manera conjunta, a la par que se va evaluando, evidentemente, cómo va evolucionando el nivel de contagio a nivel nacional. Tiene que haber protocolos de bioseguridad, entre ellos pruebas moleculares entre países, obviamente, para estas personas que van a recurrir a estos vuelos internacionales. Usted fue viceministra de Turismo. Desde su visión, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el sector en la actualidad? Bueno, como comprenderás, el diagnóstico es bastante negativo. El turismo es una actividad sensible y, como he mencionado ya en otras oportunidades, fue la primera en cerrar y va a ser la última en recuperarse. Y lo preocupante de todo esto son justamente todas las familias peruanas que dependen de esta actividad para salir adelante. El sector turismo es un sector que, como la mayoría de sectores a nivel nacional, está compuesto sobre todo por pequeñas y medianas empresas, negocios familiares, que verdaderamente de un momento a otro se han ido a cero ingresos. Entonces, no es algo menor el impacto que ha tenido, y lo que tenemos que ver ahora es justamente qué medidas se pueden tomar, y en ese sentido yo hago un llamado a que se pueda trabajar un plan intersectorial de mediano y largo plazo, conjuntamente con el sector privado, para ver qué se puede hacer más allá de lo que ya ha planteado el gobierno con el FAE Turismo para las empresas, a manera de poder apoyar al sector, apoyar a todas las personas que trabajan y dependen de este sector que es tan importante para nuestra economía a nivel nacional, porque esa es otra de las bondades que tiene esta actividad turística, es que es una actividad que se da de manera descentralizada. Y esto es algo muy importante y que tenemos que, sin duda, todos, desde donde estemos, poder trabajar, poder alcanzar ideas de manera proactiva para poder apoyar a este sector, que definitivamente sí es cierto que nos llena de orgullo como peruanos, pero que muchas veces, digamos, no se entiende la magnitud económica o el impacto económico que puede tener, digamos, para nosotros, ¿no? En un reciente artículo publicado en La República, usted señala que el turismo es una actividad popular, muy popular,
pero que es inexplicablemente subestimada y en muchos casos incomprendida. Si esto fue y es así antes de pandemia, con pandemia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, justamente, ¿no? Lo que mencionaba, es una actividad que es muy popular y sin embargo, usualmente cuando hablamos de turismo, y por eso te agradezco este espacio que tiene que ver con temas económicos, cuando se habla de turismo se habla de lo bonito que es visitar ciertos lugares, pero no hablamos del impacto en la economía, de los empleos y de los ingresos. Es una actividad que el año pasado ha dado al Perú alrededor de 5.500 millones de dólares. Es algo bastante importante. Y además, lo que pasa es que muchas veces no se entiende o no se llega a saber la magnitud de todos los negocios. Por ejemplo, cuando pensamos en turismo, pensamos usualmente en líneas aéreas, hoteles, restaurantes, pero hay muchísimos más. Hay profesionales del turismo, hay guías, hay artesanos, hay las personas que se encargan de todo lo que es el transporte de los visitantes. Es decir, es un sinnúmero de personas y pequeñas empresas o emprendimientos sociales, turismo rural comunitario, que son parte de esta gran familia del turismo y que realmente cuando uno ve la magnitud de lo que ha pasado, porque sinceramente te digo que esta industria está funcionando alrededor de el 10%, si es mucho. La caída ha sido verdaderamente brutal. Creo que no hay ninguna otra actividad que se haya visto tan perjudicada y lo complejo del asunto es que evidentemente por la situación en la que se está, no hay, digamos, un panorama promisorio de recuperación en el corto plazo. Lo entendemos, es normal, estamos en una pandemia, pero esto no quiere decir que no podamos pensar, planificar, reinventarnos para que poco a poco, paulatinamente, podamos ir saliendo, digamos, y recuperando a este sector que es tan importante, porque finalmente el Perú es un país que tiene una vocación turística, el Perú es un país que tiene mucho que dar al mundo en su cultura, en su naturaleza. Entonces yo estoy segura que ese sector, que es muy resiliente, que no es la primera vez que ha pasado por crisis, va a salir adelante, pero necesitamos para eso poder apoyarlo y no solamente a nivel de gobierno y autoridades locales o también regionales y nacionales, sino también trabajar de la mano con las pequeñas y las medianas empresas y con todos los profesionales que estamos involucrados y que vemos el potencial que tiene esta actividad para nuestro país. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Estamos conversando con Claudia Cornejo Mómez sobre la situación del turismo y el reinicio también de los vuelos internacionales anunciados ya por el gobierno. ¿Cuántos son los ingresos al fisco que genera el sector turismo? ¿Cuáles son las cifras? Refrésquenos un poco las cifras que tiene usted, que maneja respecto a esta economía, a estos negocios en el sector turístico de los cuales habló usted hace un momento. Mira, alrededor, el año pasado, y claramente las cifras para el 2020 van a ser muy diferentes, pero hasta el año pasado, el 2019, el turismo aportó a alrededor de 5.500 millones de dólares a la economía nacional. Entonces, es un sector relevante y lo bueno es que es un sector que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Si nosotros sabemos trabajar, y trabajamos de manera anticipada, y podemos generar confianza, porque este va a ser el aspecto fundamental, diría yo, para poder recuperar, digamos, el próximo año visitantes, es poder generar confianza, tener protocolos sanitarios, digamos, claros y poder de esta manera garantizar a las personas que vienen, inclusive también, por supuesto, al turista nacional, que es muy importante, de que se pueda desplazar con tranquilidad. El sector turismo es un sector que genera alrededor de 1.5 millones de empleos, 5.500 millones de dólares a la economía. Es un sector, además, que se realiza de manera descentralizada, y eso me gusta mucho resaltarlo, porque se puede realizar a lo largo y ancho de nuestro país, en la costa, en la sierra, en la selva, en pequeños pueblos, en ciudades medianas. Entonces, es una actividad que tiene la capacidad de generar empleabilidad de manera rápida, pero eso va a ser justamente el reto. El reto va a ser poder generar confianza para que los turistas nacionales y los visitantes extranjeros puedan sentirse seguros de poder viajar por nuestro país, y ese es el gran reto, digamos, que tenemos todos los que de alguna manera participamos de este sector, y que hago un llamado a poder trabajar de manera coordinada, de la mano y anticipándonos a lo que se viene el próximo año, porque sin duda, y estamos entrando ahorita, y estamos en el mes de septiembre,
y estas actividades, digamos, para el próximo año se tienen que empezar a planificar desde ya. El gobierno, para hacer frente a la pandemia y la crisis económica, desplegó una serie de programas de ayudas económicas a diferentes sectores. Para el sector está el FAE Turismo, pero como usted lo dijo, si no hay demanda futura, no habrá empresa que pueda resistir esta situación tan complicada, tan difícil. En ese sentido, ¿cree usted que será suficiente Reactiva Perú y el FAE Turismo para hacer frente a esta parálisis económica obligatoria por pandemia? Me temo que no, creo que es una ayuda y ahí hay que felicitar y resaltar el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno en poder dar justamente este tipo de programas para aliviar un poco lo que está pasando en el sector, la crisis que está pasando el sector, pero sin duda el golpe es muy fuerte, estamos hablando se estima que quizá alrededor de 30% de, por ejemplo, los hoteles puedan cerrar, ¿no es cierto?, puedan quebrar, porque la mayoría son hoteles pues pequeños, familiares, que no van a poder resistir prácticamente un año en estas condiciones de cero visitantes o muy poco visitantes, ¿no? Entonces, lamentablemente creo que sí va a ser un año muy difícil, sí creo que va a ser un año en el cual lamentablemente se va a perder muchísimos empleos y ese es el reto es cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a recuperar. Creo que en ese sentido es que hay que trabajar en estos momentos y sin duda esto no se va a poder hacer solamente desde el sector de turismo. Esto requiere definitivamente del apoyo de otros sectores importantes como el sector transportes, el sector de salud, sin duda que va a tener que ahí dar protocolos muy claros para poder seguir de manera anticipada y otros tantos sectores que tienen que colaborar para que esto suceda y para poder recuperar verdaderamente el sector. Ya hay estimaciones a nivel global de que para poder llegar a las cifras de crecimiento del 2019 pasarán al menos un par de años. El sector turismo ha sido el más golpeado, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel global. Esta ha sido una crisis sin precedentes. El sector es un sector fuerte y que ha podido sobrevivir crisis antes de todo tipo, pero nunca, digamos, en los últimos 100 años se ha visto una cosa como esta. Así que, bueno, vamos a tener que ser muy creativos y vamos a tener que trabajar muy duro y sobre todo de manera muy coordinada para poder salir adelante como sector. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos ya los resultados de la encuesta, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta ¿es oportuno reiniciar los vuelos internacionales el 1 de octubre? La gente que nos sigue a través de las redes sociales en la República responde sí, 58%, no, 42%. Repito, la pregunta ¿es oportuno reiniciar los vuelos internacionales el 1 de octubre? Sí, 58%, no, 42%. Señorita Claudia Cornejo, ¿qué opina usted de estos resultados, de este sondeo rápido en la República? Bueno, yo creo que efectivamente hay un deseo de muchas personas de que que ya se empiece a normalizar poco a poco. Sin duda no vamos a ir en octubre al número de frecuencias, ni de vuelos, ni de probablemente destinos y países que teníamos antes de la pandemia. Esto va a ser un tema poco a poco. Y como bien lo han dicho el ministro de Transporte, se tendrá que ver también qué país está dispuesto a dejar entrar, digamos, personas del Perú. Eso se va a tener que trabajar de manera bilateral. Entiendo que la idea era empezar a trabajar a nivel de la región, quizá Estados Unidos o España, pero esto va a ir poco a poco, ¿no? Pero también tengo que comentar que entiendo la preocupación que hay de parte de muchas personas de que esto pueda traer un alza en el índice de contagios. Lo bueno es que las aerolíneas tienen protocolos muy, digamos, muy buenos, han trabajado muchísimo para poder hacer que poder subirse a la cabina del avión sea bastante seguro, el aeropuerto o los aeropuertos, digamos, también. Entonces tendríamos que tener, digamos, ahora más bien de parte de las autoridades, que otros protocolos, además de los que ya se tiene implementado, se necesitarían para que justamente los pasajeros se sientan seguros y las personas en general se sientan seguras de que no va a haber problemas con esta reapertura.
Esto es RTV Economía, estamos ya cerrando el programa, sus palabras finales. Y yo quiero que usted incida en un tema importante. Las empresas del sector turístico se tienen que reinventar. ¿Cuál sería su aporte muy cortito respecto a este tema? Y con eso estamos cerrando y gracias por su participación en este programa económico de la República. Yo creo que efectivamente, yo creo que las empresas en general, en todos los sectores, como ustedes están viendo, se han tenido que reinventar, se han tenido que adecuar a esta nueva normalidad. Sin duda, todo lo que tiene que ver con digital va a ser algo que ya se veía viendo, digamos, de hace bastante tiempo, pero ahora va a tomar muchísima más relevancia. Yo creo que ahí tenemos que incidir mucho, pero no solamente eso, sino que el aspecto de justamente dar seguridad al pasajero, al turista, va a ser algo muy importante y que las empresas van a tener que integrar protocolos, ¿no es cierto?, para poder hacer que sus clientes se sientan tranquilos de poder utilizar sus servicios. Yo creo que ese va a ser un aspecto fundamental y el poder generar confianza. Esa es la palabra clave, eso es lo que tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer de manera coordinada y trabajar muy de la mano, porque es el momento, justamente en estas crisis, es el momento en que podemos demostrar que podemos trabajar de manera articulada con diferentes sectores. Entonces, yo creo que los peruanos nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos para mostrar y es el momento justamente de poner nuestro granito de arena, todos los que trabajamos en el sector y también los ciudadanos de a pie, para poder recuperar esto que es tan importante y que tiene tanto potencial de crecimiento en un país como el Perú. Muchísimas gracias, una frase poderosísima, generar confianza, y eso es lo que necesitamos en el país. Estuvimos con la ex viceministra de Turismo, Claudia Cornejo Mome, en RTV Economía, y no se olviden ustedes, recordar es importante continuar con la distancia social, el continuo lavado de manos, el uso del barbijo o mascarilla. Quédese en RTV, la televisión en tus manos, y recuerde, yo me cuido, cuídese usted también y que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el día lunes con un programa importantísimo. Muy buen fin de semana, que Dios lo bendiga.